casi me daba, como dicen en Colombia, un yello. Porque yo no estaba preparada, yo no iba como para escuchar eso, yo nomás como que la revisión general, ¿estás bien? O cualquier cosita, pero no que me dijeran que pues yo tenía quistes y mioma. Y miomas, pero los dos problemas al mismo tiempo. Sí, ella me dijo de una, estás cargada, vienes por todos los quistes y miomas que tienes, así. Y yo me quedo fría porque pues mi mente, o sea, iba a ir por temas de salud, pero pues yo ya sabía que, porque tengo una amiga que ella le duró más de 10 años para poder concebir, Sara. Ella le duró más de 10 años porque tenía pues una situación de quistes y mioma. Y fue duro, entonces yo tenía como ese espejo desde los 12 años viéndola pasar por todo eso. Entonces cuando ella me dijo a mí que yo tenía quistes y mioma, yo me imaginé lo peor. Me imaginé lo peor, yo dije, no, esto va a estar fregado. Humanamente, ¿no? Humanamente, porque uno siempre tiene la fe puesta en Dios, pero sabemos que hay situaciones humanas que nos tocan y nos afectan porque somos seres humanos. Sí, eso es. Entonces me hice pues a la idea que no iba a ser tan sencillo. Entonces a uno le hacen la ecografía, te dan la orden y tú vas donde la ginecóloga que te da como ese paso que hay que seguir. Entonces yo fui y ella me dijo, necesito, o sea, yo venía fría de lo que me había dicho, y llego ante la ginecóloga y me dice, no, necesito que tú definas, te vas a meter a tratamiento, que son aproximadamente 7 años, donde hijos por aquí no se te puede pasar, porque van a ser puros medicamentos, y esos medicamentos no te van a permitir tener hijos, o ir a la de Dios, a la voluntad de Dios, y que pase un milagro, y pues que antes de ese tiempo puedas concebir. ¿Qué pensaste en ese momento? Fría, la cabeza. Fría, porque yo le dije, y de hecho yo le dije, ¿será que usted me puede dar un espacio que yo llame a mi esposo y le comente? Me dijo, no, tienes que decidir ya. Terrible, tras de que te la suelta así, te pega una puñalada así, y luego te pone una decisión tan importante, así a quemarropa. ¿Qué decidiste? Pues ahí me aferré a la fe. Porque además me decía que yo tenía, porque me hicieron varios exámenes y ella me dijo, tienes síntomas de premenopausia, tiene los niveles de no sé qué cosa, comenzó pues a decir esas palabras técnicas, las hormonas que tenemos las mujeres normales para concebir, las mías, o sea, deberían estar normales, pero las mías estaban súper bajas. Entonces, pues en ese momento nada me estaba como ayudando. Pero pues yo dije, no, la fe en Dios, y pues, pero uno humanamente y uno de mujer que es súper emocional, te digo que yo llegué humanamente destrozada. Porque pues, pero yo ahí entendí de una, el proceso. Cuando llegué, no te digo que Dios llegué a esta casa y Dios de una, te acuerdas de eso que dejaste allá, o sea, Dios diciéndome que de verdad iba a pasar por un proceso. Ahí yo entendí, desde ese momento entendí que tener hijos para mí no iba a ser fácil, porque era la voluntad de Dios, no porque, porque pues yo sé que hay personas que viven la vida porque sí, por cómo los lleva la corriente, las situaciones de la vida, pero uno sabe que todo lo que pasa en la vida de nosotros como cristianos es porque Dios así lo quiere y es su santa voluntad. Entonces yo lo entendí en ese momento así, que Dios quería que yo pasara por un proceso. Entonces llegué, lloré, me arrodillé, ahí como te digo, Dios me habló, me dijo, ¿te acuerdas? Ahí como te digo, literalmente, saca eso que yo lo saqué y puse en la cama, puse el examen, puse lo que Dios el detalle que Dios me dio el día del matrimonio, y solamente fue arrodillarme a orar y decirle, Señor, si voy a iniciar esto, porque ahí iniciaba. Entonces dame fuerzas, porque yo sé que no es fácil, porque no solamente era el deseo de querer tener hijos, sino la salud principalmente, porque como te digo, pasé por muchos dolores. Físicamente no me podía levantar, los dolores en el cuerpo, los sangrados abundantes. Las mujeres que tienen pues el periodo normal me entenderán que solamente esa situación es compleja. Peor cuando tienes situaciones de salud que se aumentan, como lo son los dolores y los sangrados. Entonces fue complicado. Para entrar en la dimensión, a ver, las personas que nos escuchan, como, a ver, sangrado, quistes, mioma, que esta situación, ¿qué tan complicada es? ¿Qué tan complicado es tener quistes, tener miomas? ¿Cuál es la complejidad de que cuando a alguien le detectan eso diga como que,
rayos, esto va a estar duro? ¿Por qué? Pues yo digo que depende porque o sea, es que no solamente es el hecho de tener quistes y miomas, porque hay mujeres que lo tienen, que aún así pueden tener hijos. O sea, digamos que eso es como muy particular a la situación y a los factores, aparte del hecho de que tenga esa condición, que tenga la mujer. O sea, eso va a influenciar. O sea, no solamente porque tenga eso, entonces ya no puede. Y entonces, ¿por qué en ti sí era grave? Porque tenía los quistes, los miomas, los niveles bajos y aparte premenopausia. Tú sabes que cuando la mujer tiene menopausia no puede tener hijos, ya no tiene sangrado, ya no tiene nada que le ayude. Y yo ya tenía síntomas tan joven, por eso decía la ginecóloga que era raro, porque muy joven tenía síntomas de premenopausia. Entonces hacía en mí que se complicara, porque como te digo, si uno ya tiene eso, ya como cuando ya se te está acabando, porque eso es lo que me decía, si tú esperas 7 años, esos síntomas de premenopausia se te van a aumentar y quizás para cuando tengas aproximadamente 30 años, literalmente ya no vas a tener opciones de poder concebir. Así. ¿Y cuál era el riesgo había un riesgo de concebir en esas condiciones? Sí, porque cuando la mujer depende de qué tan grandes sean los miomas, hay ocasiones donde si el mioma está muy junto al bebé, le puede ocasionar problemas a las mujeres. Yo conozco casos cercanos donde les ha tocado siempre estar, o sea, en vez de dormir, acostarse pues en la noche normal a descansar, tienen que estar por la posición del quiste, sentadas, todo, imagínate, todo el embarazo tener que estar sentada, no poder dormir en una cama, o sea, les causa muchos problemas, los sangrados, hay mujeres embarazadas que pueden comenzar a sangrar, se le puede venir el bebé, o sea, hay muchas complicaciones, por eso lo más recomendable es que primero se trate y después, ahora sí intentar, pero pues todo tiene su complejidad médicamente. Ya como que, digamos, dentro del proceso ya Dios venía como que diciéndote algo va a pasar y lo bueno fue que lo entendiste. ¿Lloraste mucho cuando oraste? Sí, claro, claro, porque pues el sueño de una mujer es casarse y como, o sea, a mí esa experiencia que yo tuve en el momento me cambió el chip de una. ¿Por qué razón? Porque yo, al igual que muchos jóvenes, en este caso jóvenes mujeres, yo decía como que, ay no, cuando yo quiera puedo tener hijos. O sea, como creemos, o sea, se nos ha vuelto tan cotidiano el poder decidir. Muchos hoy dicen, ay no, yo no quiero tener hijos, o yo sí quiero tener hijos. Y yo ahí entendí que hay un punto en la vida que ni siquiera es que si quieres o no quieres, es si es la voluntad de Dios, porque siempre creemos que todo depende de nosotros. Pero yo ahí sabía que, aunque atrás había dicho, ay no, yo no quiero tener hijos tan rápido, en ese momento ya estaba, Señor, permíteme, ¿sí? Ahí ya no era que si yo quería o no quería. Entonces esas experiencias nos hacen bajar el ego. El saber que siempre, toda nuestra vida, aunque lo miremos tan cotidiano, tan común, todo depende de Dios. Entonces, ahí yo aprendí a valorar la vida. Como yo le digo, Señor, si yo hoy tengo hijos, es porque tú has querido. O sea, todo lo que yo tengo es porque tú lo has permitido. No es porque yo sea mucho, porque yo tenga la capacidad, porque a veces nos llenamos el ego, como te digo. Hoy muchas personas, porque pues Dios nos ha dado como ese privilegio de procrear, pero nos atamos la boca del decir, ay no, yo no quiero, ay no, yo no sé, o sea, como orgullosos de eso, sabiendo que Dios es el que da la vida y Dios decide a quién darle la vida y a quién no. Entonces a mí Dios me mató el ego con esa experiencia. Dentro de ese proceso, a ver, sinceramente, ¿hubo algún momento en el que, no sé, como que dijiste, ¿y por qué a mí? ¿O te dio algún enojo con Dios? ¿O como, sí, por qué a mí? O sea, no entiendo por qué me pasa esto a mí. ¿Llegó algún momento como que te peleaste con el Señor? ¿O hubo algún disgusto? Mira que no, porque ahí ha sido más que todo por la palabra. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces yo siempre, o sea, y eso es lo bonito que es la palabra, nuestro escudo frente, porque el enemigo nos diría, ay, mira todo lo que estás pasando, hablarte a la mente. Pero yo siempre le argumentaba y le hablaba a mi corazón de que la voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios me usa a mí para glorificarse, porque siempre yo lo vi así, Dios se va a glorificar
en mi vida. Entonces si Dios quiere utilizar esto para glorificarse, pues ¿quién soy yo? Yo no soy dueña de mí mismo. Entonces que Dios haga su voluntad. Solamente es como decía Dios, lo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Me acordaba mucho que Dios había podido librarlos del horno de fuego, pero Dios no los libró. Dios hizo que se lo echaran y Dios se metió con ellos. Entonces yo he entendido eso. Entonces yo le decía, Señor, lo más importante es que tú en este proceso no me dejes solo. Eso, porque yo sé que van a haber momentos donde humanamente me voy a derrumbar, o sea, el proceso no es tan sencillo, pero lo más importante es que yo sienta siempre que usted está conmigo, no que me libre, porque igual todos los procesos nos hacen mejores personas, nos hacen crecer en fe, nos hacen mirar a Dios de maneras diferentes, porque quizás, eso también lo he entendido, que si vivimos la vida normal y todo está súper chévere, entonces muchas veces no hay humillación, no hay búsqueda, pero como estamos pasando por esos procesos, eso nos jala, nos impulsa. Entonces yo le decía, Señor, si de pronto me he vuelto como conformista en mi vida espiritual, entonces que esto sea como una oportunidad para tener experiencias nuevas contigo. Entonces era como más eso, reforzar la fe. Excelente. Durante ese proceso hubo algunas complicaciones dentro de la pareja, como que algunos miedos entre ustedes dos. Pues yo digo que sí y no. Sí, porque si hablamos desde la parte de la humanidad, pues como te digo, humanamente quisiéramos que todo ese proceso fuera súper fácil, lo natural. Y ser sometidos a procesos así como los que nosotros pasamos muchas veces debilita la relación si no se trabaja, si no se dialoga, si no hay una buena comunicación, si todos dos no están con la misma visión, porque una cosa es que yo como esposa tenga esa visión de fe que yo te digo, pero si el esposo no tiene la misma fe, ahí uno de los dos está chueco. Entonces por uno de los dos se puede caer, pero si todos dos están fuertes en fe, eso van a salir adelante. De hecho esa fue como nuestra experiencia. Nosotros comenzamos pues nosotros cada uno tenía pues su espacio de intimidad con Dios, de oración, pero eso nos llevó a comenzar a hacer devocionales. Entonces comenzamos a hacer devocionales, altares, los dositos, y comenzamos a pedir, a poner esa petición. Hacíamos días de ayuno y siempre poníamos nuestra petición y la echábamos en la cajita. Entonces eso, o sea, lo que generó esto fue que nos uniéramos más como pareja. Y yo le hablaba mucho a mi esposo y le decía, a veces yo sí tenía claro desde el principio que íbamos a ser papás. Eso sí, yo le decía, yo sé, como Dios quiera, de la forma que Dios quiera, yo sé que vamos a salir adelante. Pero a veces Dios permite eso porque quiere moldearnos también, porque a veces no estamos preparados para eso que Dios nos va a dar. Entonces miremos de pronto nuestra vida, cómo estemos, de pronto en algo no estamos bien, para enseñarle a esos, porque hablamos de un bebé. En ese tiempo veíamos un hijo, entonces que para ese hijo, para instruirlo, entonces comenzamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos preparara para hacer eso que Él necesitaba para guiar a ese niño. Esa era nuestra oración. Entonces eso nos permitió. Como orando como si ya los tuvieran. Por fe. Por fe. Ay, qué bonito. ¿Qué tan importante es el apoyo de la pareja a una mujer en estas condiciones? Lo digo porque hay muchos hombres que también tienen esa ilusión, pero al enfrentarse a esta problemática, como que no sé, enfrentan como un rechazo hacia la mujer, o de pronto no es algo que ellos querían o pensaban, y no tienen la mejor forma de apoyarla en ese proceso tan difícil que es lo más difícil, me imagino, para una mujer que quiere ser madre, enfrentarse a esto. ¿Cómo debería apoyarla un hombre? ¿Cómo es ese proceso de apoyo ahí? O sea, yo digo que es fundamental, pero todo eso empieza, como te decía Cris, desde el matrimonio. O sea, primero saber con quién te estás casando. Porque si uno decide mal, en esos momentos de crisis, se florecen o sea, porque es un momento difícil para cualquiera. Entonces, en mi caso, te digo, uno como mujer, sin necesidad que el hombre le diga, ay, es por ti, que no podemos, uno se siente muy culpable, uno dice, uy, no, ¿cómo? O sea, yo no voy a poder darle un hijo. Usted sabe que, pues, en este tiempo y todo el tiempo, un hombre, el orgullo de tener su familia, su hogar, pues los hombres de hogar,
Entonces, y que uno como mujer no puede, que sea por uno siempre el que tiene la situación, la patología, el tema médico, es sobre esa persona recae, aunque no se diga, recae toda la responsabilidad. Y si la pareja se lo hace sentir, se puede llegar a crisis, a depresión grandemente. Entonces ahí yo digo que tanto de hombre como mujer debe haber, porque pues si no comienzas a recriminarse, ¿verdad? Por tu culpa o por ti no podemos tener, o siempre cuando se hace comentario, porque ahí también está el tema de los comentarios de las personas imprudentes. Los externos ahí. De las personas imprudentes. Familiares, ¿Y para cuándo amigos. el bebé? ¿Y para cuándo? Y qué tan dolorosos son esos comentarios cuando? Vea, para mí fue durísimo. Porque todo mi combo de los que ya están casados, ya tenían hijos, y a veces llegábamos y nos encontrábamos y todo. ¿Y ustedes para cuándo? Y yo ahí... Pero pega durísimo, por eso hay que tener como mucha sabiduría y no hacer esos comentarios, y menos públicamente donde hay muchas personas, porque no todo el mundo, o sea, quizás esa mujer está destruida emocionalmente, cargada, estresada con muchas cosas, porque como te digo, si son temas médicos, de estar volteando, y para rematar uno querer descanso, de pronto empatía de parte del entorno y no encontrarlo, eso es muy complicado, como te digo, porque eso, o sea, esos comentarios no solamente le afecta a la persona, sino a la pareja como tal. Entonces, y siempre me acuerdo tanto que a mi esposo, hace mi trabajo, le decía, usted no puede, le decían a él, usted no puede, su hijo, y todo, y le hablaban, decían cosas así, haciendo comentarios, y pues él se quedaba callado, pero yo era la que quedaba avergonzada. Entonces, porque yo llegaba y eso te martilla, tú no puedes, por ti, no sé qué. Entonces yo solamente llegaba a tirarme y orar, le dije, Señor, mira lo que le dicen a él, mira lo que le dicen a él, y no es culpa de él, porque al final, como te digo, él no abría la boca, pero pues él en su interior, me imagino que todo eso le afectaba, y porque él quería ser papá. Entonces, eso hay que agarrarse muy fuerte la pareja, de verdad, hay que agarrarse fuerte. Y las personas externas, ser siempre personas, o sea, cuando alguien te diga, no, yo no puedo tener hijos por algún lado, o sea, no como que, no, o sea, como que no pasa nada, no, sí, porque si esa persona lo manifiesta es porque algo le afecta en su ser, y pues para algunas personas eso hace parte de su plan de vida, y que eso no se cumpla, eso genera mucha frustración. Entonces siempre ser empáticos y animarlos, motivarlos, no se preocupen, van a poder, o sea, siempre palabras motivadoras. En algún momento esos comentarios, tal vez imprudentes o inconscientes, te provocaron lágrimas, llegaste como un día como que, y como a llorar, como que... Muchas veces. Sí. Muchas veces, porque yo sé que las personas de pronto no lo hacen con esa intención, o sea, con esa forma malintencionada de herir, pero esos comentarios que a veces son sutiles, que a veces son como que hay chistecitos, hieren, incomodan. Entonces, porque le estás recordando a esa persona quizás ese fracaso que tiene, que no ha podido lograr ese sueño que de pronto tiene. Entonces le estás recordando como esa derrota, que quizás no sea una derrota, porque pues puede ser parte del proceso, pero como no la has logrado, como te digo, eso genera frustración. Entonces, cuando hacemos esos comentarios, agudizamos esa realidad que vive esa persona. Y si esa persona no es fuerte espiritualmente, se derrumba tanto espiritual como emocionalmente, y lo que hace es aislarse, se hunde más en la situación. Bueno, en un ámbito como para las personas que de pronto no son cristianos, que pueden llegar a escuchar esto, en un ámbito no cristiano, ¿qué espera como tal, qué espera una mujer en esta situación de su pareja? Fuera pues, el apoyo espiritual, o sea, ¿qué espera como mujer de su pareja? Comprensión, empatía, como te digo, no hay necesidad que la otra persona abra la boca y diga por tu culpa, sino uno ya se siente culpable. O sea, sin necesidad que uno le venga a decir la realidad de lo que estás viviendo, tú sabes que esa es tu responsabilidad y que todo ese proceso recae sobre ti. Entonces, en ese caso,
mucho ánimo, mucha empatía, mucho, o sea, porque quizás el esposo, yo digo, en este caso, pues sale a trabajar y no sabe si la esposa se queda llorando, sufriendo, que pues no sea cristiana, que no va a poner, de pronto no tenga la costumbre de orar, entonces mucho apoyo emocional, en las palabras, en el accionar y sobre todo tratando de que esa persona no se sienta culpable, que es parte pues, del proceso. Y como te digo que si Dios es el que da la vida, saber, cuando uno entiende eso, que si Claro. no tenemos es porque Dios no quiere. A ver, por lo que te escucho, de pronto esta pregunta podría sobrar, pero de pronto llegó en algún momento en el que tú dijiste o dijeron, nos rendimos, ya no podemos más. Sí, y eso fue casi, o sea, eso estaba muy cerca cuando ya Dios nos dio la respuesta. Y fue porque en el proceso yo no solamente tuve, como te decía, el síndrome de ovario poliquístico y mioma, sino que a mí me hicieron un examen más especializado, pues en esa búsqueda, porque no había como te digo, como certeza bien de todos mis síntomas, o sea, porque yo no tenía solamente una cosa, sino varias cosas. Entonces, ahí con el tema de la salud llegamos a una clínica de fertilización. Entonces, cuando llegamos a esa clínica de fertilización, que no era nada económico, era especializada, era costosa, pero en ese tema, o sea, yo antes me estaba viajando mucho haciendo el proceso, entonces yo le dije, Señor, muéstrame, mándame al lugar, o sea, lo importante siempre es la comunicación con Dios. Mándame un ginecólogo, una ginecóloga que se comprometa, porque a veces profesionales comprometidos hay pocos. O sea, mucha gente que, ven, yo te hago algo y vete. No, yo necesitaba a alguien que realmente sintiera lo que yo estaba sintiendo y tratara, o sea, sintiera el deseo de quererme ayudar. Entonces yo le dije, envíame a alguien que me ayude en mi caso para poder saber qué es lo que tengo, porque seguía con el tema de la enfermedad. Entonces en Instagram, investigar, pues ya cuando uno busca cosas, ya automáticamente te va saliendo en redes sociales lo que busca. Me salió una ginecóloga y ella trabajaba en una clínica de fertilización. Y yo sentí, como yo ya le había orado a Dios, me convenció y yo dije, bueno, me voy a comunicar con ella y tal. Y ella me mandó un examen. Te digo que ese examen, según la agenda que había, ese examen me lo terminaron haciendo en septiembre, pero cuando yo llamé, esa cita era para diciembre. ¿Verdad? ¿Cuántos meses iban a pasar? O sea, la cita en sí me la dieron para diciembre. Pero 2 días después me llaman y me dice, señorita, se canceló la agenda para y en 1 hora te llamamos para ver para cuándo te van a mandar la cita. Y yo estaba mal, yo decía, Dios mío, todo lo que se supone que yo ya estaba programada para esperar hasta diciembre y ahora me cancelan y ahora para saber para el otro año que me van a mandar, cuando a la hora me llaman y me dicen, mira que alguien acabó de cancelar y hay cita para mañana. Así, la toma o la deja, pero tocaba pagar. Yo decía, pero yo no tengo plata, pero por fea, démela. Yo no sabía de dónde, porque imagínate, era tarde, era ya como las 4 de la tarde y la cita era el otro día como a las 8 de la mañana para hacerme ese examen especializado. Yo decía, nosotros no tenemos plata, pero es que si ya iba para diciembre, o sea que para el otro año, imagínense, me la están dando para mañana, yo como a donde sea se presta, se busca, pero se hace. Entonces así hicimos, yo colgué y ahí llamé a mi esposo, mira, no sé qué, para contar, y buscamos y se consiguió. Ahí, al día siguiente, por gracias a Dios, hice los exámenes que tenía que hacerme y allá me revisó un especialista y me decía, uy, tú estás tan joven, porque me salió que yo tenía hidrosalpis. La hidrosalpis es una infección que daña, generalmente cuando te dicen tienes hidrosalpis unilateral, o sea que es una trompa que se daña. Te corta la trompa dañada y tú puedes concebir con la otra. O sea, tengan la idea que yo ya tenía síndrome de ovario poliquístico y mioma. Y aparte sí me sumo que yo tuve hidrosalpis, pero yo no la tuve unilateral, sino bilateral. O sea que las dos trompas, tras que no me...
El útero. Está dando algo. Que el útero, que los miomas o los quistes, todo lo que yo tenía, y estaba despoblada, llena de todo eso. Y para rematar, lo que me quedaba, que eran las trompas, también totalmente inflamadas, dañadas, y todavía las dos. Entonces, a mí me dieron el resultado. Recuerdo tanto que en ese proceso, para mí la alabanza fue, la música es sanadora, literalmente la música te sana. Y yo recuerdo que todas las madrugadas en ese proceso, yo me levantaba a darle serenata a Dios a las 5 de la mañana. O sea, no era como que lo acostumbrado que nosotros nos levantábamos, oramos, no, literalmente me levantaba a las 5 de la mañana a darle serenata a Dios. Y eso era, o sea, vos sentías en la casa la energía espiritual que había tan bonita, porque estábamos viviendo eso, pero siempre había alabanza y adoración. Y en mi trabajo me decían mis compañeras, o sea, es muy bonito escucharte hablar porque sabemos que estás pasando por una situación bien compleja, y con todo eso nos animas a buscar de Dios. Y con todo eso en tus redes sociales vemos que le servís a Dios todos los domingos dándole clase a los niños, y con todo eso siempre hay palabras de ánimo, que te digo que en ese proceso que yo estuve me llamaron muchas amigas que estaban pasando por la misma situación de que yo estaba con quistes y miomas y otras cosas, pues de fertilidad, y lloraba por ellas. Y cuando, ay amiga, quedé embarazada, muchas de ellas me mandaban los mensajes con las pruebas, ay mira, me salió eso, y yo, ay claro, estaba embarazada. Y yo celebraba con ellos, yo le decía, Señor, me has dado tanta fuerza que aunque yo anhelo también ser mamá y no lo he sido, me permites orar por otras que también anhelan, y ver que tú sí respondes, porque a ella les había respondido y a mí todavía no. Entonces yo le decía, Señor, pero no te olvides de mí, aquí estoy, aquí estoy, yo animo, yo oro por ellas, pero también no te olvides que yo estoy aquí, yo también anhelo tener esa respuesta. Entonces como te digo, cuando me dieron ese resultado, pues usted sabe que uno todo es a Google, ¿no? Entonces el resultado que me dieron bilateral, yo ya me había hecho una película porque yo ya sabía todo lo que tenía. Entonces comencé a buscar, pero investigar acerca de qué trataba eso. Y me dieron el resultado, y como a los 3 días yo tenía la cita con la ginecóloga para para que me leyera pues todo y me dijera qué tocaba hacer. Entonces en ese proceso me llamó una amiga, una compañera, porque no es amiga, compañera de la universidad, y ella no es cristiana. Entonces yo hasta tenía los audios todavía por ahí de recuerdo, y ella me escribió, me decía, Natalia, no sé cómo decirte. Y yo, ¿qué pasó? Cuando me dijo que no sé cómo decirte, y me dice, a mí hace una semana me está pasando algo y yo no sé por qué me está pasando esto, pero es rarísimo. No sabía cómo decirte porque pues no teníamos esa confianza de amiga. Yo, no, tranquila, me puedes decir. Y me dice, mira que hace más de una semana Dios me está levantando a las 4 de la mañana a orar por ti. Una persona que no es cristiana. No es cristiana, me dice. Entonces, como yo decía, o sea, si esto, cuando ella me manda ese audio, si esto me lo hubiera dicho un hermano de la iglesia, yo te digo, uy, gloria a Dios, claro, que Dios te está poniendo a orar por mí. Gracias, pero eso me lo hizo una persona que no es conocedora de Dios. Y me decía, cuando yo oro y yo digo, yo la declaro sana, que ella, vea, me hablaba como una pastora. Yo decía, me hablaba como una pastora. Y me decía que ella sentía el Espíritu Santo ahí. Me decía, yo no sé qué es el Espíritu Santo, pero yo lo estoy sintiendo. Yo sé porque es fuerte, fuerte, y eso me tumba, me decía, O sea, estaba sintiendo unas energías bien potentes. Y me decía, yo oro, y yo cuando oro digo, la declaro sana, y ella va a ser mamá de hijos, decía ella va a ser mamá de hijos, y declaraba sanidad. Entonces ella me dijo, yo te llamo, te mando este audio para decirte que confíes, que Dios te va a responder, recíbelo. Ella me decía que decláralo, recíbelo, mejor dicho. O sea, tengo como una declaración literalmente de sanidad de parte de Dios. Y yo, uy, tan bonito. Y yo decía, no, sí, yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas a través de esto, porque también tuve una experiencia con una compañera de trabajo que también estaba apartada. Y yo comencé a hablarle, y fue tan bonito porque comenzamos a declarar sanidad. O sea, en ese consultorio, porque yo trabajaba en un consultorio odontológico,
en ese consultorio se comenzó a mover la presencia de Dios, una apartada. Y ahora también verla, que gracias a ese proceso, a todo lo que ella vio, porque ella vio cuando no estaba embarazada y cuando Dios me respondió y todo lo que oramos en ese lugar y ver la maravilla de Dios, ella ahora está sirviéndole también a Dios, se reconcilió. Y fue gracias a todo ese proceso que ella vivió. Entonces digo, cuando yo recibí ese examen, estaba en el consultorio. Yo ya había llorado, ya llevaba como dos años y medio aproximadamente en todo ese proceso que acabo de mencionar. Y yo le dije, Señor, en ese punto yo ya estaba cansada, física, mental y emocionalmente.